Hola, ¿cómo están? Hay una frase que se escucha muchísimo en educación y es que cada estudiante aprende de manera diferente. Probablemente sea verdad. El problema aparece cuando esa idea baja al aula real, porque una cosa es decirlo en teoría y otra cosa distinta estar frente a 30 estudiantes con distintos ritmos, distintos intereses, distintos contextos, distintas dificultades, distintas formas de aprender. Y ni hablar. La otra vez me decía una conocida que en su aula había 52 compañeros cuando iba al secundario. Uno, desde su experiencia docente, tuvo experiencias, vale la redundancia, de más de 40. Y el ideal, obviamente, está lejos de eso, lo recomendado. Entonces aparece la gran pregunta: ¿cómo enseñar en un aula profundamente heterogénea sin caer en la frustración? Y vamos a hablar precisamente de esto, pero no desde recetas mágicas ni de discursos idealizados, sino desde la realidad cotidiana. Durante mucho tiempo la escuela funcionó sobre una idea bastante simple: todos aprenden más o menos igual, el mismo contenido, al mismo tiempo, misma actividad, con misma evaluación también. Pero esa aula hegemónica u homogénea, para decirlo correctamente, en realidad casi nunca existió. Lo que pasa es que antes había muchas diferencias que quedaban invisibilizadas. Hoy la diversidad aparece más claramente: estudiantes con distintas trayectorias, distintas capacidades, distintas situaciones emocionales, distintas condiciones sociales, y esto obliga a repensar la enseñanza. Incluso hay diferencias que se han profundizado por la misma realidad de nuestro país, de nuestra sociedad. Hablo en el caso de Argentina. En capacitaciones y discursos educativos muchas veces aparecen propuestas ideales: personalización total, seguimiento individual permanente, actividades diferenciadas para todos. Y sí, suena muy bien, pero después aparece el aula real: cursos numerosos, poco tiempo, múltiples tareas administrativas, docentes trabajando de aquí para allá en distintas escuelas. Entonces el problema no es la falta de compromiso, el problema es que muchas veces se exige de una lógica ideal sin considerar las condiciones concretas. Y eso genera culpa, la sensación permanente de nunca estar haciendo lo suficiente. Ahora bien, reconocer las limitaciones no significa resignarse, porque aún dentro de estos contextos difíciles que hemos enumerado hay estrategias posibles. No son perfectas, pero son posibles. Por ejemplo, flexibilizar las consignas, trabajar con distintos niveles de complejidad, usar actividades grupales, permitir distintas formas de participación y priorizar los aprendizajes centrales, que de hecho es lo que se hace. Y en todo caso, si bien cada persona es distinta, no necesariamente, y esto me lo decía una docente en la carrera de educación especial, en un aula de educación común, por llamarlo así, en realidad hay dificultades que van a ser compartidas. Es decir, que no necesitas 30 consignas diferentes. Estamos hablando de que cada uno es una persona con sus características, pero quizás una forma de trabajo de esos 30 englobe a 18 y otra contenga a 6 y otra a los otros 6. La inclusión no siempre requiere transformar todo el sistema de un día para otro. A veces empiezan con pequeñas decisiones pedagógicas que son sostenidas en el tiempo. Obviamente, otra de las cuestiones que por ahí escapan de los escenarios ideales es el acompañamiento que uno puede llegar a tener. Y aquí aparece una tensión que es muy importante: lo deseable versus lo posible. Lo deseable sería aulas menos numerosas, alrededor de 18 es lo que se recomienda, más acompañamiento, más tiempo institucional, equipos interdisciplinarios permanentes. Pero mientras tanto los docentes trabajan con la realidad que tienen. En el secundario también sucede que vos tenés quizás un aula de hasta 42 alumnos, como me ha sucedido y como sigue sucediendo actualmente, y vos en realidad en el secundario los ves 80, 120 minutos por semana, en el mejor de los casos 4 módulos, es decir, 160 minutos. En la primaria, no estoy diciendo que es más fácil el trabajo de las colegas de primaria,
pero tienen la ventaja, sobre todo en los primeros grados, de que es la misma docente durante 4 horas y media, 5. Entonces, estas realidades nos obligan a encontrar equilibrio, porque si pensamos solo en el ideal van a aparecer las frustraciones, pero si renunciamos completamente al ideal aparece resignación. El desafío es sostener una mirada crítica sin perder la capacidad de acción. Tal vez uno de los grandes cambios de época sea aceptar que enseñar ya no es simplemente dar contenidos, sino también implica priorizar, adaptar, decidir qué es esencial, construir vínculos pedagógicos, y eso requiere criterio profesional, no recetas universales. Cada aula tiene su dinámica y cada grupo tiene sus desafíos. Por eso la inclusión no puede ser una fórmula cerrada. Otra cosa, todo esto está bueno porque uno lo aprende del intercambio con personas más experimentadas o de otros niveles educativos. En educación especial me comentaba también un profesor, o nos comentaba el grupo en realidad, o reflexionábamos acerca de que vos, por ejemplo, en un primer grado, hablamos de escuela común, te encontrás con un alumno que cumple años los primeros días de julio, es decir, que ya entra a primer grado con 6 años, y otros alumnos que cumplen en junio los 6 años, es decir, que ingresan con 5. Uno dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Estamos hablando en una edad donde casi un año de diferencia es muy marcada, las diferencias, valga la redundancia, en muchas cuestiones. No es un año de diferencia en un adulto, o incluso en adolescentes, que están transitando la medianía de la adolescencia, por decirlo de alguna manera. Y tampoco es tan esquemático. A lo mejor el que entró con 5 años tiene menos dificultad de aprendizaje que el que entró con 6. Pero digo, en términos generales, es una diferencia considerable. Y eso también hay que pensarlo. En este caso lo planteaba por el hecho de que ya rotulan con dificultades al alumno, cuando en realidad le falta bastante para cumplir los 6. Insisto, no es algo esquemático, pero digo, las diferencias son notorias cuando son más chicos. No estoy descubriendo nada. Cada aula tiene su dinámica, cada grupo sus desafíos, y por eso esto no tiene que ser una fórmula cerrada. La heterogeneidad no es un problema pasajero, es la realidad de la escuela actual y seguramente va a ser la de la escuela futura. La pregunta ya no es si el aula es diversa, la pregunta es cómo construimos enseñanza posible dentro de esa diversidad. Y en el próximo episodio vamos a entrar en otro tema que es totalmente actual: tecnología, pantallas e inclusión. ¿Solución o nueva desigualdad? Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos en el próximo episodio.